Básicamente, pues entonces yo quisiera hacerles un recuento de el enfoque con que el análisis económico de la política aborda el tema. Principalmente podemos tomar como punto de partida la producción de bienes públicos, y esto usualmente se plantea con el ejemplo de dos personas que tienen, una tiene vacas, la otra tiene maíz. Ana tiene vacas, Beto tiene maíz. ¿Qué opciones tienen a su disposición? El economista normalmente nos dice que Ana y Beto pueden intercambiar, y ahí se centra mayormente la ciencia económica, en el intercambio entre estas personas y cómo se lleva a cabo ese intercambio, y se plantea normalmente que un intercambio que es voluntario, Ana y Beto ambos están de acuerdo con esta transacción, genera ganancias mutuas. Pero no es la única opción disponible. Ana le puede robar el maíz a Beto. Ana gana, Beto pierde. Beto le puede robar las vacas a Ana. Beto gana, Ana pierde. O se pueden robar mutuamente y ambos pierden. Es decir, que la cooperación no es necesariamente la única salida. Entonces, es por ello que surge la necesidad de un acuerdo de convivencia, una regla, y esa regla podría ser no robar. Y si Ana y Beto ambos están sujetos a esa regla, entonces ya es más fácil llegar a una situación de convivencia social pacífica. ¿Qué hay que hacer para que funcione este acuerdo? Este acuerdo va a funcionar siempre y cuando el costo de hacerlo valer sea menor que el beneficio para A y B. Ese es como el enfoque económico, digamos, de por qué llegamos a una solución política. Entonces creamos el gobierno para hacer valer los acuerdos. Esa es como la teoría de la génesis del gobierno, y el gobierno lo que es básicamente un sistema de derechos, de regla del juego, y también nos provee los mecanismos para hacer valer las reglas. En otras palabras, lo que el gobierno está haciendo es que nos está proveyendo de bienes públicos, y normalmente se consideran como bienes públicos cuestiones como defensa, atención de policía, la justicia, atención en caso de incendios, ese tipo de servicios públicos. ¿Qué es un bien público estrictamente visto por parte de los economistas? Esta es una estatua de John Lennon en un parque, y hay un señor sentado al lado de la estatua. Así como el señor está viendo la estatua, podríamos llegar todos nosotros y observar la estatua simultáneamente. Es decir, todos podemos apreciar la estatua sin detrimento de los demás. Eso quiere decir que podemos consumirla simultáneamente, y es muy difícil excluir a personas de ir a ver la estatua de John Lennon. Es muy difícil decir, bueno, mire, usted la puede ver, pero usted no, porque está al aire libre, está a la intemperie. Entonces es bastante difícil o caro fiscalizar a las personas que van a observar esta estatua. Si la estatua estuviera adentro de un museo, nos pueden cobrar una entrada, en cuyo caso se limita a las personas que pueden verla o no, pero en este caso es bastante difícil. Y esas son las dos características de un bien público, que es posible consumirlo simultáneamente y es muy difícil excluir a las personas de su uso. Otro muy buen ejemplo para los chapines son las luces campero para Navidad, ¿verdad? Si Pollo Campero nos quisiera cobrar por verlas, yo creo que tendría suma dificultad en hacerlo. Y yo he visto gentes que se ponen en las carreteras a El Salvador para ver las luces campero. O sea, que es bastante fácil aprovechar las luces campero sin necesidad de aportar a ese beneficio. Entonces, lo consumimos simultáneamente desde muchísimos puntos de la ciudad y lo apreciamos simultáneamente. Entonces, la teoría es que los bienes públicos inducen a la no cooperación. ¿Por qué será eso? Aquí nos dice Dennis Müller que inducen al comportamiento no cooperativo porque se desmoronan los esquemas puramente voluntarios a la hora que es tan difícil cobrar por proveer el servicio y a que se puedan consumir simultáneamente. Entonces, juntas, las dos cualidades de los bienes públicos proveen la razón de ser de las decisiones colectivas. Esa es la teoría, digamos, el punto de partida de Public Choice.
y de la existencia del gobierno. Necesitamos reglas para convivir y aquí lo dice David Hume ya desde siglos atrás, que si cada hombre percibiera el fuerte interés que lo ata a observar la justicia y la equidad y pudiera perseverar en su adherencia al interés general y distante, contrapuesto al encanto del placer presente y del privilegio, entonces no habría existido el gobierno ni la sociedad política, pues cada hombre, siguiendo su natural libertad, viviría en paz y armonía completa con todos los demás. O sea, si nosotros pudiéramos percibir el interés y adherirnos a ello en una forma constante, no habría necesidad de gobierno. Lo dice también James Buchanan: si tan solo una persona piensa que es apropiado ajustar la libertad de otros a sus propias preferencias y estilos de vida, no puede sobrevivir un orden anárquico. Es decir, con una sola persona que sea antisocial, ya la cosa se desmorona y necesitamos reglas del juego. Entonces, eso es el análisis económico de la política. Estudiamos cómo se toman las decisiones colectivas en democracia, y hay que insistir que es en democracia porque en un régimen totalitario la toma de decisión es muy fácil, decide el dictador, ¿verdad? Entonces, lo que es interesante, lo que es inquietante es la toma de decisión en democracia. También nos interesa qué decisiones vamos a tomar, qué decisiones van a ser tomadas en el plano colectivo y qué decisiones no. Y nos interesa hacerlo aplicando las herramientas de la ciencia económica a la política. Es como que si el carpintero llegara a tratar de solucionar un problema de plomería, y originalmente los politicólogos miraban a los economistas que estaban haciendo esto con mucha suspicacia, ¿verdad? ¿Por qué se vienen a entrometer a mi campo, a mi área de investigación? Pero actualmente ya hay una mayor apreciación del valor de estas herramientas, de las luces que nos arrojan, y entonces hay mucha más aceptación de la metodología. Public choice en esencia quiere decir decisiones públicas, y no es nada más que una metodología, no es la panacea, no es algo que nos va a solucionar todas las preguntas, pero es una metodología que es útil. La iniciaron James Buchanan y Gordon Tullock con su libro El cálculo del consenso, que se publicó en el 62, y el punto de este libro era precisamente unificar muchos conceptos que estaban rondando ya en el ambiente, y el enfoque de ellos se le llama muchas veces la Escuela de Virginia, porque ellos empezaron a trabajar en la Universidad de Virginia, y ahora actualmente la meca, digamos, de Public Choice se ubica en George Mason University, también en Virginia. No es realmente algo nuevo, están redescubriendo la economía política, ya podemos encontrar muchísimos elementos de lo que ellos están diciendo en Smith, Locke, Hume, Hobbes. James Madison en los papeles federalistas ya tenía muchísimo de esto adelantado. Condorcet y Dobson, Charles Dobson es Lewis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, realmente era un matemático y ya habían matematizado muchos de estos temas, y Joseph Schumpeter también había analizado las debilidades del régimen democrático. Bueno, ¿cuál es la premisa desde la cual partimos normalmente? No la premisa de Public Choice, pero la premisa desde la cual partimos muchas veces cuando analizamos el quehacer político. Muchas veces pensamos que el aparato estatal es una especie de caja vacía o una máquina, y nos enfocamos mucho en las metas y los ingresos, los impuestos que entran, y pensamos que van a salir exactamente los resultados que se buscan, ¿verdad? O sea que no nos interesamos mucho por lo que pasa adentro, lo que está pasando dentro de la máquina, sino que nos enfocamos en que va a haber algo que entra y lo que va a salir va a ser exactamente acorde a lo que nosotros esperábamos. Es decir, que desestimamos el proceso de toma de decisión, no lo tomamos en cuenta. Y asumimos, por tanto, que es eficiente, que responde a las preferencias del pueblo y que atiende el interés general. Lo que hace Public Choice es que cuestiona eso. El proceso de toma de decisión sí importa y sí afecta a los resultados. La decisión no es producto de una maquinaria impersonal y perfecta, y vamos a tener las decisiones tomadas por personas que son imperfectas. ¿Cómo es ese actor político? Es la misma persona que compra zapatos, es la misma persona que compra sombreros, la misma persona es la que se presenta a la oficina pública a tomar decisiones colectivas. Y por lo tanto no podemos asumir que es un ser esquizofrénico, que tiene una serie de
de imperativos cuando va al mercado y una completamente distinta cuando acude a su despacho ministerial. Cada actor controla ciertos bienes, hace un cálculo costo-beneficio, se mueve por intereses y preferencias y no toma las decisiones al vacío. Realmente estamos tomando las decisiones en un contexto tanto en el mercado económico como en el mercado político, y operamos siempre con la incertidumbre del futuro, no sabemos realmente qué va a pasar en el futuro y siempre estamos trabajando a partir de recursos escasos. Entonces, Public Choice nos propone una visión de un mercado político. Aquí tenemos a grosso modo 4 diferentes grupos de actores. Por el lado está la oferta, donde tenemos al político empresario y a los burócratas. Y por el otro lado tenemos la demanda, que seríamos nosotros, los consumidores votantes, somos la demanda. Nosotros pedimos que nos sirvan productos políticos y los políticos son los que nos los proveen. Y tenemos también a los grupos de interés del lado de la demanda, ¿verdad?, que también están de alguna forma solicitando o pidiendo los servicios públicos. Cuando trasladamos las decisiones al mercado político, lo que estamos haciendo realmente es, primero y antes que nada, definir la regla de toma de decisión. ¿Cuál va a ser la regla que vamos a utilizar para tomar la decisión? Normalmente utilizamos la regla de mayoría simple, o eso es lo que tradicionalmente asociamos con la democracia. Y una gran parte de la literatura se enfoca en esta regla de toma de decisión y si es adecuada o no. Y luego estamos también segurísimos de que no vamos a poder satisfacer las preferencias disímiles. Todos los votantes consumidores tienen sus propias preferencias y estas son distintas unas de otras, y entonces estamos plenamente conscientes de que en un proceso colectivo de toma de decisión no vamos a poder atender las preferencias exactas de toditos los ciudadanos. Lo que estamos tratando de hacer es generar un ente coordinador de las acciones y por el otro lado, vamos a asumir también que el mercado no va a proveer el bien público en la cantidad suficiente. Es posible que el mercado provea bienes públicos, como las luces Campero, pero tal vez no va a proveer seguridad, justicia en cantidades suficientes, y por eso es que entra a batear el sector político. Ahora, otra gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué vamos a aceptar nosotros los resultados de esa decisión? Si ya dijimos que no necesariamente se va a ajustar a nuestras preferencias personales, ¿por qué nos vamos a someter a esas reglas del juego? Y algunas de las respuestas que se han dado es que hacen predecibles los actos de los demás, viabilizan la cooperación social. Es difícil pensar en una sociedad en la que no nos sometamos a esas reglas. Y también una buena razón es que a veces ganamos y a veces perdemos. Es decir que sabemos que en algunas decisiones vamos a salir favorecidos y en otras no, pero estamos inmersos en un proceso. No es una escena que se resolvió en un momento y luego ya no pasa nada, sino que vamos a tener muchísimas oportunidades de tomar decisiones colectivas y en unas vamos a ganar y en otras vamos a perder. Y he ahí también una justificación para aceptar las reglas del juego. La única instancia en la que nadie pierde es cuando se aplica la regla de unanimidad. Por definición, cuando todos estamos de acuerdo con la decisión, no nos imponemos costos externos mutuamente, ¿verdad? Por definición. Ahora todos sabemos lo difícil que es, lo utópico realmente que es pensar en aplicar la regla de unanimidad a una colectividad muy grande, a millones de ciudadanos, por ejemplo. Ahora bien, Public Choice viene a hacer otras 2 preguntas que son muy interesantes y que tal vez la ciencia política tradicional no se había hecho. ¿Qué resultados podemos anticipar de un proceso de toma de decisión colectivo en el que participan personas de carne y hueso? Es decir, no tenemos que asumir que esta maquinaria va a generar un resultado óptimo, que es lo que habíamos pensado originalmente. Hay que cuestionar eso. Y luego, ¿van a superar los resultados en el mercado político a los resultados que podríamos obtener en el mercado? Son 2 preguntas interesantes. Pongamos el ejemplo de que el gobierno va a hacer una carretera. El gobierno tiene que resolver una serie de incógnitas. Primero tiene que
preguntarse cuánto va a costar este proyecto público. Muchas veces para el gobierno es difícil generar esta información porque opera desde el marco de un monopolio. Luego, ¿cuánto va a cobrar de impuesto para poder hacer la carretera? ¿Qué regla de decisión va a utilizar para decidir si sí va a hacer la carretera o no la va a hacer, por dónde la va a hacer, etcétera? Aquí hay un problema latente, digamos, dentro de las decisiones políticas, y es que siempre hay gorrones. ¿Saben qué son gorrones? En inglés se les llama free riders, son personas que aprovechan los recursos sin aportar por ellos. Es como recibir un colazo gratis. Y van a haber muchos de ellos. Yo no sé si ustedes tienen servicios de vigilancia privados en sus condominios. En Guatemala es muy común ahora cercar un condominio, una cuadra, poner un guardia y pedirle a los vecinos que aporten a esa seguridad. Y siempre hay más de algún vecino que dice, yo no aporto, me beneficio del policía, ¿verdad? Pero no aporto. Entonces eso es un free rider. Pero también hay forced riders, hay gente que no quiere la carretera, no le va a servir, no la va a usar para nada, pero se le está obligando a contribuir a proveerla. Entonces también hay forced riders. Hay una demanda que es sensitiva a precio. Muchas veces en la política se asume que no importa cuánto cueste el proyecto, como es de interés general, la gente va a estar muy dispuesta a tenerlo, pero la demanda sí es sensitiva a precio, y eso se ve también en el pago de impuestos. No estamos dispuestos a pagar infinitamente todo lo que se nos pida. Otro problema muy serio es que falseamos la demanda, porque en el proceso de consulta a los vecinos muchas veces decimos, no, realmente no queremos la seguridad vecinal, pero sí la queremos, pero no la queremos, o al revés, muchas veces pedimos un montón de servicios públicos que realmente no estaríamos dispuestos a pagar. Entonces, lo más común, lo que dice Public Choice, es que vamos a tener una sobreproducción de bienes públicos suministrados por el gobierno, sobre todo por este problema de la gorronería, ¿verdad? Vamos a tener una provisión en abundancia de lo que realmente sería el ideal. Un paréntesis muy importante es que el problema no es la gente. Yo no sé, aquí en Guatemala tenemos la costumbre de decir, solo vamos a elegir a la persona adecuada y a todo se va a arreglar. Es que hay que poner gente buena en el gobierno. Ustedes jóvenes tienen que participar en el quehacer público porque ustedes van a hacer las cosas bien hechas. Es problema de gente, no de sistema. Lo que dice Public Choice es un poco lo opuesto, es problema de sistema. No importa qué tan buena sea la persona que metamos dentro de una estructura como la que estamos describiendo ahorita, si los incentivos están mal puestos, los resultados que vamos a obtener no van a ser ideales. Entonces, volviendo a la oferta política, tenemos por un lado el político empresario y lo igualamos al empresario porque asume riesgos. Él no maximiza ganancias, pero maximiza votos. Lo que quiere, acabamos de vivir una elección presidencial y ustedes vieron, lo que quiere un candidato presidencial es que el mayor número de gente posible vote por él, ¿verdad? Y va a hacer muchas cosas con tal de obtener ese fin. Una de las cosas que hace es que nos presenta un paquete de bienes. Un candidato político es una oferta de muchas diferentes cosas, en materia de seguridad, en educación, en salud, y nosotros escogemos el paquete de bienes que más nos satisface. Es como que si nos dieran las carretas en el supermercado ya llenas, y tuviéramos que escoger entre dos carretas, una llena de pañales y una llena de vinos, y a ver cuál escojo yo. Según mi estilo de vida, mis preferencias personales, voy a escoger la carreta que más se ajuste a mis necesidades, aunque va a contener cosas que a mí no me gustan, pero eso es lo que votamos por paquetes de bienes. Y la tendencia para el político empresario es a ser cortoplacista porque su periodo presidencial dura 4 años. Por el lado del burócrata, sus incentivos son bastante distintos. Por un lado, su afán es la seguridad, no es una persona electa, va a rehuir al escrutinio, ¿verdad? Va a preferir que lo dejen trabajar, que no se estén metiendo con él, va a preferir la inamovilidad en el cargo y su pago no depende de qué tan bien se desempeña. Nuevamente, dentro de la burocracia hay personas tecnócratas, hay personas excelentísimas que saben hacer su trabajo, pero están inmersos en una situación en la que a veces los resultados conjuntos
que obtienen de su quehacer no son óptimos. Bueno, en este seminario el mañana van a estar viendo mucho lo que tiene que ver con el gasto público, entonces quise meter un poco aquí qué pasa con los aspectos financieros. Una de las cosas que vemos es que el presupuesto de la nación es como un pay y se lo reparten entre las diferentes dependencias. Entonces, la elaboración del presupuesto, lo que busca cada agencia o cada dependencia estatal es obtener la mayor tajada del presupuesto posible. Y entonces, eso crea también una serie de incentivos. En primer lugar, esa lucha por obtener una mayor tajada va a llevarme a hacer proyectos, aunque no sean útiles, me va a llevar a tener muchísima gente empleada en mi ministerio, porque entre más gente tengo, más presupuesto necesito. Uno de los efectos más importantes es que no se deben al cliente, es decir, nosotros llegamos a una ventanilla de una dependencia estatal y a la persona que está del otro lado igual le van a pagar si nos atiende bien o si nos atiende mal. No somos nosotros los que definimos cuánto le van a pagar a fin de mes. De ahí sale esta teoría sobre las finanzas públicas, la pueden ensayar mañana a ver si están de acuerdo con ellas. Todos los actores políticos, no solo los políticos y los burócratas, sino también nosotros, los votantes y los grupos de interés, vamos a interactuar por elaborar el presupuesto colectivo y además asegurar el crecimiento del gasto público y la carga tributaria. Es decir, racionalmente todos nosotros estamos pujando por hacer crecer el gobierno. Esta es una de las conclusiones de Public Choice. Nos vemos inmersos muchas veces, sobre todo por la actividad de los grupos de interés, en un círculo vicioso. Los grupos descubren que pueden sacar más en el ámbito político que en el mercado, ¿verdad? Es más fácil obtener una renta artificial, una protección, un arancel, que trabajarlo en el mercado. Entonces el grupo va y cabildea al político. El político otorga más y más ayudas a distintos grupos, porque de ahí maximiza votos. Y entonces nos vemos inmersos en este círculo vicioso, que puede crear una enfermedad, y a veces las democracias se enferman, y esa democracia enferma se le llama demosclerosis. El esclerosis es una enfermedad de atrofia muscular, y básicamente lo que estamos hablando es, podemos llegar a atrofiar los mecanismos de la democracia. Si repartimos demasiados bienes privados a los distintos grupos de interés a costillas de los demás, va a llegar un punto en que vamos a alcanzar una parálisis estatal. La competencia política intensa nos lleva a esto. Y también podemos, por el otro lado, excedernos en los trámites y regulaciones. Entonces decía Mansur Olson que nos enfrentamos a una tragedia. Las ganancias de corto plazo por los grupos individuales crean más peligros de parálisis o de crecimiento económico. Entonces, en resumen, el juego político es producto de acciones racionales por personas que están motivadas por interés propio. Esa es una de las premisas fundantes de Public Choice. Y la ineficiencia es bastante probable, es un resultado que podemos anticipar del proceso de toma de decisión colectiva. En el gobierno hay competencia intensa por el poder, ¿verdad? Muchas veces se asume que trasladar las decisiones del mercado económico al mercado político va a ser positivo porque vamos a minimizar la competencia. Simplemente cambiamos la naturaleza de la competencia. Los políticos van a tener un gran incentivo a actuar bastante, y los votantes van a tener un gran incentivo a ser ignorantes y apáticos. Aquí hay una cita más de Albert Einstein. En su invitación, convocatoria, había una cita de él, ¿verdad? Aquí hay otra. Él dice, tenemos que dividir nuestro tiempo entre la política y nuestras ecuaciones. Pero para mí, nuestras ecuaciones son mucho más importantes, porque la política es meramente una cuestión que atañe al presente. Una ecuación matemática dura para siempre. Pues no sé, ¿verdad? Pero está reflejando de alguna forma el incentivo propio del ciudadano común y corriente. Yo me dedico a mi quehacer mecánico, yo soy maestra, y le dedico a la política solo el tiempo necesario, ¿verdad? Porque eso es del presente y lo demás es lo que va a perdurar. El gran dilema que identifica Public Choice es quién es responsable. En la política muchas veces lo que pasa es que se diluye la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, este resultado de la demosclerosis es en parte producto de una dispersión de responsabilidad, una separación de costos y beneficios.
¿Qué podemos hacer? Porque no quiero cerrar así con el diagnóstico pesimista. El public choice a veces se le considera muy cínico o muy pesimista, ¿verdad? Porque nos hace un diagnóstico de la realidad política y nos quedamos así con el sabor de que, bueno, si la democracia no funciona bien y es ineficiente, entonces ¿qué nos queda? Pero una de las cosas más importantes es reconocer la realidad, ¿verdad? Si enfocamos a la política con anteojos rosados, con una visión romántica, entonces tal vez vamos a dejar de ver estas cuestiones que son importantes. Entonces, el primer paso es reconocer la realidad. Y la otra cosa es que sí podemos tomar decisiones sobre qué trasladamos al terreno político y qué no, ¿verdad? Tal vez sea preferible dejar algunas cosas en el terreno de las decisiones privadas y otras cosas en el terreno de las decisiones políticas. Podemos tomar estas decisiones sabiendo que los resultados que vamos a obtener en una y en otra no van a ser de todo de nuestro agrado. ¿Qué más podemos hacer? Pues obviamente cambiar la estructura de incentivos, ¿verdad? Tenemos que revisar las reglas de toma de decisión y procurar que los incentivos sean más conducentes a resultados eficientes. También podemos poner límites constitucionales al poder discrecional y esta es una de las soluciones más importantes, ¿verdad? La Constitución sirve de alguna forma para normar las decisiones democráticas, para sacar algunas decisiones que son demasiado relevantes a la sociedad, como por ejemplo la garantía de los derechos personales del ámbito de la decisión mayoritaria. Y un buen ejemplo de un límite constitucional podría ser el presupuesto balanceado. Si la Constitución exige al gobierno que no puede gastar más de lo que le entra, de alguna forma hemos construido un incentivo adecuado. Otra forma de trabajarlo es reducir el tamaño de la colectividad y se han dado cuenta de que a menor tamaño del grupo, mejores son los resultados. Entonces la descentralización es un resultado positivo. Y quisiera terminar con esta cita de Demóstenes. Existe una garantía conocida generalmente por los sabios que es una ventaja y seguridad para todos, pero especialmente para salvaguardar a las democracias de los déspotas, que es la suspicacia. Digamos que public choice es la suspicacia, es el crítico, el que viene, el que examina, el que expurga, utilizando las herramientas de la ciencia económica para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y en la medida en que nos aporta algunas luces, pues entonces los discernimientos de esta ciencia nos están siendo útiles a todos los miembros de la sociedad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. La Public Choice hace una comparación de la política con un mercado, ¿verdad? En donde hay una oferta y una demanda. ¿Me puede explicar cómo funciona ese mercado político? Bueno, básicamente, como les decía, había de un lado, del lado de la demanda, estamos nosotros los consumidores, votantes y los grupos de interés, y nosotros le pedimos al sistema político ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, nosotros les pedimos que haya educación, que haya salud pública, que haya seguridad, que haya policía, etcétera. Y el político y el burócrata, por el otro lado, son los que procuran ofertar estos servicios. Entonces, ellos van a atender a las demandas de los consumidores y de los grupos de interés y van a tratar de satisfacer esas demandas. Así es como se considera que funciona. Ahora, la información no fluye perfectamente, ¿verdad? Es un mercado tan imperfecto como el mercado económico. Básicamente entonces el político va a interpretar cuáles son las demandas que considera que son compartidas por la mayoría de la población. Y siempre van a haber gentes que van a quedar como al margen, que no estaban de acuerdo con esas decisiones. Y por el otro lado también, así como que se colectiviza el resultado de la decisión en el mercado político, en el sentido de que si van a generar X cantidad de servicios policíacos, todos vamos a tener esa cantidad de servicios policíacos, no lo podemos desagregar. Por el otro lado también nos van a cobrar a todos, ¿verdad? Entonces eso crea en un mercado, tú quieres comprarte un vestido para ir a una fiesta. Tú vas a la tienda, tú escoges el vestido, si te gusta el precio lo compras, si no te gusta el precio no lo compras. O sea, es una decisión eminentemente personal y tú reaccionas directamente al precio.
aquí se deteriora un poco todo ese sistema porque tú le estás cobrando impuestos a gente para proveer servicios y no necesariamente hay una conexión. Y normalmente lo que pasa es que nosotros como ciudadanos no vemos los costos, ¿verdad? Y el político por baboso nos va a decir cuando está en campaña, mire, yo voy a hacer esto y le va a costar no sé cuántos millones. O sea, lo que va a decir es, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, va a ser lindísimo, va a ser muy bueno para Guatemala, pero no necesariamente nos va a enfocar en los costos. Entonces, esa es una de las formas en que funciona el mercado político. Hablamos de decisiones a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos tomar? Pero como nosotros como estudiantes en este momento, lo mejor que podemos hacer es informarnos, ¿verdad? Y comprender cómo es que funciona una economía bien organizada, con iniciativa privada. La pregunta, además de eso, es ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra perspectiva para cambiar estas cosas? Si hay algo que podamos hacer, además de informarnos. Yo sí creo que se puede hacer mucho, y no solo informarse sobre el mercado, sino que también sobre cómo funcionan las cosas en la política. Y ese es el propósito de este seminario interuniversitario, es darles como otro enfoque para analizar lo que está pasando en el quehacer político, que resulta útil, ¿verdad? Es otro enfoque, no es el único enfoque. Muchos de ustedes vienen de ciencias relacionadas, ¿verdad? Muchos son abogados, muchos, algunos son ingenieros, algunos están en comunicaciones. Entonces, la idea es darles como una pincelada de esta herramienta que se llama análisis económica de las decisiones políticas, para que puedan interpretar lo que está pasando en esa arena política. En una de las diapositivas había como dos arenas de circo, ¿verdad? La arena política y la arena económica. Tenemos que entender qué pasa en las dos y cómo nosotros, los seres humanos, nos desenvolvemos en ambas. Y una de las conclusiones es que las reglas afectan los resultados, ¿verdad? Entonces las reglas en uno afectan los resultados y tenemos que cambiar las reglas si parece que no están dando los resultados adecuados. Yo quisiera saber, a su criterio, cuáles serían los incentivos que hay que implementar y quién debería implementar estos incentivos para mejorar las políticas y para mejorar el sistema en el que trabajamos. Esa es una de las consideraciones más difíciles, porque muchas de las recomendaciones al final de Public Choice desembocan en la necesidad de una reforma constitucional. No solo para nosotros, por cierto, porque como ustedes vieron, los autores principales de esta escuela trabajan en Estados Unidos, y James Buchanan junto con George Brennan, por ejemplo, han llamado para una reforma constitucional pacífica en Estados Unidos desde los años 80, o sea que no solo somos nosotros los que decimos, aquí lo que están fallando son nuestras reglas macro y las tenemos que reformar, sino que también le ocurre a muchas otras sociedades, y la transición en ese sentido es bastante difícil. ¿Quién toma las decisiones? Es parte del diagnóstico de Public Choice. Y dependiendo de quién toma las decisiones, entonces tenemos que estar conscientes de los incentivos que imperan sobre esa persona. Los límites constitucionales tienen la gran virtud de que son las reglas generales, abstractas y universales para gobernados y gobernantes. Y en ese sentido tendrían que tomarse sin atención, digamos, a los intereses particulares de los futuros jugadores del juego político. Ese es uno de los grandes dilemas, tanto de la ciencia política como de la ciencia económica, cómo llegamos a una constitución ideal. Mi pregunta es sobre los bienes públicos. Todos los usamos, pero ¿quién se responsabiliza de ellos? Entonces pasa a ser una externalidad negativa. ¿Cómo podemos hacer para que esa externalidad negativa sea menor? Sí, muchas veces lo que pasa con, tal vez, los bienes públicos como los describimos son bienes para los cuales es muy difícil excluir a personas de su uso y cobrar por ellos, y que se pueden consumir simultáneamente. Y esto se ata a veces con un problema que tú identificaste, que es el bien común o la propiedad comunal. Y muchas veces ahí es donde existen problemas de una sobreexplotación del recurso o un mal uso del recurso. La solución que aportan los economistas, sobre todo en esto podríamos citar a Ronald Coase, es un adecuado sistema de definición de derechos de propiedad. En la medida en que la propiedad está claramente definida, entonces las personas que tienen que tomar decisiones sobre el uso de esos recursos están
conscientes de su responsabilidad y pueden entrar en un proceso de negociación. En tanto y en cuanto el bien sea de todos, será de nadie, y entonces no podemos llegar a tomar decisiones respecto al bien. Buenos días, licenciada. Yo tengo una duda. Sabemos que un principio fundamental de la economía es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Ahora bien, en el campo de la política podemos considerar a las necesidades de los votantes, incluyendo a los grupos de interés, ilimitadas totalmente, ¿verdad? Es todo lo que le pedimos al gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que se considera entonces como recursos escasos en el campo de la política? ¿Se refiere al presupuesto o a eso es más? Sí, o sea, la demanda va a ser ilimitada en cualquier lado. O sea, digamos, si tú quieres hablar de necesidades o de deseos o lo que la gente quisiera tener, pues va a ser ilimitado tanto en la economía como en la política. En la economía, ¿qué te restringe? Tu bolsillo. En la política, igual, ¿verdad? Hay un límite a lo que los gobiernos pueden sustraer en materia de impuestos. Y entonces, estamos trabajando con los mismos recursos realmente. Son los mismos recursos que estamos asignando. Uno es a través de un mecanismo de toma de decisión colectiva y otro es a través de un mecanismo de colección privada. Buenos días. Mi pregunta es acerca de, ¿estamos viendo al Estado o lo vamos a tomar como que fuera una empresa, digamos, en donde nosotros somos la demanda y ellos son los oferentes, los de la oferta? En este caso, me parece que si vemos al Estado como una estructura de empresa, por ejemplo, nuestro presidente sería un tipo CEO. Entonces, en una empresa el CEO es el que implementa pues todos los mecanismos para que esa empresa camine, pero él tiene un gran incentivo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el incentivo que Public Choice propone para nuestro CEO del Estado, por ejemplo? ¿En qué nos podemos basar? Es una pregunta. Y la otra, hablábamos también de un proceso de toma de decisión colectiva, que es un poco difícil poder llegar a buenas conclusiones. Sin embargo, en un Estado, yo pienso que las decisiones colectivas son importantes porque realmente es un proceso bastante difícil llegar a hacerle caso a cada persona o tomar a cada quien una forma individual. Entonces, ¿qué es lo que Public Choice propone en ese caso? Vamos a ver. El presidente sí es como el CEO de una empresa, pero es una empresa muy particular, es un monopolio. La definición que podemos dar de gobierno, una de las definiciones que más me gustan a mí es el gobierno es la institución social a la que se le concede el poder de coacción y el poder de coacción sobre adultos específicamente, ¿verdad? El monopolio del poder de coacción. Eso hace una empresa bastante interesante porque por un lado no hay otros ofreciendo ese servicio, digamos, entonces no se tiene que someter a un marco competitivo. Y por el otro lado también es muy distinto en lo que hablábamos antes, de que lo que se maximizan son votos, no ganancias. En la información que maneja el gobierno no necesariamente va a ser tan adecuada o tan ágil como la que se puede manejar a nivel de una empresa competitiva en un mercado. Habiendo dicho eso, pues sí, obviamente enfoquémonos en los incentivos que hay sobre este presidente y qué podemos hacer para procurar mejores resultados. Obviamente él no toma las decisiones por sí mismo. Si así fuera, estaríamos inmersos en una especie de dictadura, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también que tenemos una separación de poderes, que tenemos un Congreso. Las decisiones al seno del Congreso es un capítulo muy importante dentro de Public Choice, cómo suceden esas decisiones, cómo afectan sobre el Ejecutivo, ¿verdad? O sea que todo eso es muy importante. Luego la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo canalizamos nosotros los ciudadanos, digamos, cómo manejamos la información nosotros también? También es muy, muy difícil porque ¿cuántas veces nos consultan a nosotros si van a hacer la carretera o no?
regresemos al ejemplo que teníamos ahí, ¿verdad? En algunas sociedades hay plebiscitos bastante regularmente donde se les consulta a las personas, digamos en Suiza, se le consulta a la gente si quieren que se construya un puente, si quieren que se haga un túnel, si quieren que se construya una escuela adicional en tal y tal aldea, y la gente acude a votar, ¿verdad? A nosotros, los guatemaltecos, rara vez se nos han consultado ese tipo de cuestiones. Estamos acostumbrados a votar por candidatos en elecciones generales y a votar por enmiendas constitucionales. Más o menos esa es la forma en que nosotros nos expresamos, salvo que seamos miembros de un grupo de interés, en cuyo caso el grupo de interés presiona o hace cabildeo sobre los políticos y de alguna forma les comunica sus deseos, sus inquietudes directamente a través de ese proceso de presión política. Entonces, identificaste un muy buen punto en el sentido de que la comunicación que fluye, digamos, de la demanda hacia la oferta no es tan directa y tan constante como en un mercado. Buenos días. Usted mencionó de que una forma de que mejore la economía política es por medio de balancear el presupuesto nacional, ¿verdad? Por decirlo así. Pero si eso lo establece el mismo Estado o los mismos políticos, por decirlo así, ¿cómo podemos afectar nosotros en esa decisión o en ese balance? Sí, en primer lugar, el Estado es el que está llamado a poner la norma, ¿verdad? Y hay una pequeña dificultad. Los gobernantes son los que se tienen que poner los límites a sí mismos. Por eso es la importancia, digamos, creo yo, de la economía constitucional, de esta constitución que está por encima de los gobernantes. Pero identificaste un buen problema, ¿verdad? Porque los políticos rara vez se van a querer poner los límites ellos mismos, bueno, pero asumiendo que sí lo hagan, tienen que existir algún mecanismo de fiscalización. Y en materia de fiscalización presupuestaria, pues también hay dificultades, por lo mismo que hablábamos en relación con la pregunta anterior, ¿verdad? Tiene que haber algún mecanismo a través del cual nosotros podamos sancionar a los políticos que no cumplan con las normas. Buenos días. Tengo dos preguntas. Mi primera es, quisiera saber su opinión respecto a la realidad nacional con lo expuesto el día de hoy. Y mi segunda pregunta, ¿cree usted que debiese ser una verdadera reforma constitucional o un mejoramiento en nuestras leyes específicas respecto a materia pública? Mi opinión personal, yo estoy a favor del proyecto ProReforma. Si no han leído ese proyecto, es un proyecto de sustitución, no enmienda, de constitución, que ha planteado la Asociación ProReforma y que contiene una serie de artículos interesantes en la línea de public choice, es decir, en el sentido de poner los incentivos donde deben estar. Pueden consultar el proyecto de ley en la computadora. Tienen un sitio donde están detallados los artículos unos por uno. Ahora, eso es una cosa, eso es lo que me gustaría ver, es una propuesta que me parece inteligente, decente. Por el otro lado, reconozco las dificultades que eso conllevaría, ¿verdad? Pero eso implicaría un ordenamiento también de las reglas específicas. Ese proyecto de ley contempla un ordenamiento tal a nivel macro que las leyes específicas también se normarían, ¿verdad? Usted habló de que el problema, o sea, no es porque no es de gente lo que está pasando, no es de gente, sino que de un sistema, de una estructura y todo eso. Pero a la hora de tratar de cambiar esa estructura, ese sistema y todo eso, es un cambio radical el que se tendría que hacer. Y muy problemático, porque en sí el cambio y la estructura no cambia en sí por sí misma, sino que por personas, por gente, por las futuras generaciones, si así se quiere ver. Y el problema es que cada uno tiene intereses por separado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se podría hacer ese cambio, esa estructura, ese sistema, si de todos modos siento yo que la raíz está en la gente, en el individuo, porque ahí él es el que tiene el poder y la potestad de venir y decir yo cambio esto y empecemos de nuevo, ¿verdad? Entonces… Esa es la pregunta no resuelta de las ciencias sociales en general, no voy a decir de la economía, de las ciencias sociales en general.
Pero yo sí creo que tal vez no es tan radical, ¿verdad? Porque no estamos diciendo, no es un planteamiento antidemocrático, cambiemos el sistema de tajo, ¿verdad? Es un sistema, es un planteamiento de que la democracia es, como dijo Churchill, ¿verdad? El menos malo de los posibles sistemas de ordenamiento político. Y hay también la posibilidad de hacer cambios incrementales. Se puede ir implementando de una forma en diferentes sectores, diferentes cambios. Eso va, digamos, también a tu pregunta, si se puede trabajar de una forma gradual o si se tiene que hacer todo de un solo y en una forma que implique un rompimiento revolucionario realmente del orden actual. No necesariamente se tiene que romper con el orden actual. Bueno, muchas gracias.